la bienvenida, doctor Paco Moreno. ¿Cómo estás? Qué placer tenerte aquí en Desde el Cuarto Piso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carla. El placer es mío acompañarte aquí una vez más. Sí, yo feliz de la vida. Para quienes no lo conocen, el doctor Paco Moreno, infectólogo, ha estado, al frente de, pues, el COVID ahí dándole batalla junto con muchos otros médicos a, pues, esto que hemos vivido en el último año y meses, la pandemia. Vienen las votaciones, Doc, y quiero ir así como de lleno hacia lo que te queremos preguntar. ¿Cómo hacer que sea segura esta asistencia a las casillas? Fíjate que a mí me eligieron para estar ahí en la casilla trabajando y el primer pero que puse fue no me quiero arriesgar, a mí ya me dio COVID y me da miedo estar contando los votos porque yo soy la que cuenta votos, entonces evidentemente pues voy a estar tocando papel y poniéndome en riesgo. ¿Qué recomendaciones le darías a la población ahora que van a ir a votar este domingo? Mira, Carla, yo creo que hemos aprendido mucho en este año acerca del virus y cómo se transmite. Y la realidad es que la mayor parte de los contagios ocurren por estar en contacto con personas que están infectadas y que a través de la secreción respiratoria es como se transmite de una persona a otra. Entonces va a ser muy importante que cuando vayamos a votar llevemos doble cubrebocas, que mantengamos o tratemos de mantener una distancia. Algo que les he recomendado mucho es que traten durante el tiempo que están en la fila esperando llegar a la votación, no hablar, no gritar, no quitarse el cubrebocas, porque es la forma como uno se contagia. Si pueden evitar llamar o hablar por teléfono, pues sería ideal, porque a veces en ese tipo de maniobras uno pues se acomoda el cubrebocas o hay un espacio en donde puede salir la secreción respiratoria. Aunque estés vacunado, recuerda que uno se puede contagiar y puede contagiar a otra persona. Así es que aunque estés vacunado, vale la pena que sigas con el uso de cubrebocas. Ojalá y la mayor parte de los sitios en donde se va a realizar la votación estén pues con adecuada ventilación y mantengan un flujo de aire en forma continua. Llévate tu gel, úsalo después de tocar cosas que hayan tocado otras personas, pero recuerda que la forma más importante de transmisión es a través de la vía respiratoria. Realmente lo otro, pues afortunadamente no es una forma tan común de transmisión. Fíjate que yo que he estado en la casilla, hicimos 2 simulacros, nos prepararon, sí está ventilado el lugar, solo van a entrar de 2 en 2. La verdad es que el INE me sorprendieron pues la logística que tienen. Están sugiriendo que cada quien lleve su propia pluma y su marcador, si no quieren estar tampoco teniendo contacto. La credencial del lector se pone en una, o sea, en el escritorio, entonces nadie lo toca. Está bastante organizado, pero creo, y tú no me dejarás mentir, que es momento en que la población misma sea la que sea cuidadosa. Creo que amén de lo que nos digan las autoridades, como bien lo dijiste, ¿qué es lo que tuvimos que haber aprendido como individuos en este comportamiento responsable, doctor? Fíjate que la enfermedad en sí ha sido una enfermedad en donde se requiere mucho de la solidaridad de los individuos. Sabemos que hay muchas personas que transmiten la enfermedad sin tener síntomas y por ello el uso de cubrebocas ha sido tan importante y hemos tratado de concientizar. Me da gusto ver que cada vez hay más gente que sí usa el cubrebocas. Entonces aquí la cuestión es, si yo me cuido a mí, te estoy cuidando a ti. Y hacer una acción por los demás, pues en un evento como el del domingo nos da una doble oportunidad, participar como ciudadanos y cuidarnos como ciudadanos. O sea, creo que aquí tenemos esa doble fortuna de poder hacer por un México mejor. Ir a votar, sí, y además cuidar durante ese periodo de tiempo que los demás no se vayan a contagiar por un error que yo haga o por algo que yo no debiera de hacer. Evidentemente, esto es algo que debemos llevar todos en la mente. Ha sido pues un año muy difícil para el país, una cantidad enorme de fallecidos. No queremos más repuntes. Estamos en un momento en la curva en donde ha bajado
Si bien no han desaparecido los casos, el COVID está presente. Si llevamos las cosas en forma adecuada, esperemos que esto no sea un motivo para un nuevo repunte. Fíjate que dijiste una palabra muy importante que es solidaridad. Y creo que, bueno, en México siempre nos hemos caracterizado por ello. Sin embargo, el ser humano tiende, pues, a actuar conforme a lo que le conviene o le acomoda. Me traje 2 cubrebocas, venía súper preparada para hacerte preguntas muy concisas, porque sé que estás con mucho trabajo. Primer cubrebocas es de tela, y yo recuerdo que en alguna ocasión me dijiste que de nada a tela, pues tela, pero que la tela no es tan apropiada. Entonces, veo a mucha gente así, doctor. ¿Esto sirve? No sirve de nada, tienes que cubrir la nariz y la boca y tratar de evitar dejar estos espacios laterales, que es en donde se puede filtrar el virus. Voy con el segundo cubreboca, que pues este es un K. Esta es la forma correcta, ¿cierto? Así es. Sellado, tapado. Así es. Te lo pregunto porque, mira, bueno, tú lo sabes, yo tengo un estudio de danza, pero además entreno. Y hoy que estaba entrenando había un muchacho que lo traía así. Entonces contestó justo lo que tú dijiste, dijo, yo ya estoy vacunado y entonces no genero ningún tipo de riesgo. Los que ya estamos vacunados, que tenemos esa suerte, yo me sigo cuidando igual porque pienso, si hay más contagios, cierran mi negocio, no trabajo, no genero, y bueno, es la cadena en la que todos estamos atorados. Los que ya estamos vacunados, doctor, ¿qué es lo que podemos y no podemos para que le quede bien claro a la gente que nos está escuchando? Mira, lo que ha demostrado la vacuna que hace es proteger que tú tengas enfermedad, que te pongas grave o que llegues al hospital, y evidentemente disminuye las posibilidades de que alguien fallezca por COVID. Primero hay que saber que ninguna vacuna es 100% eficaz, en el sentido de que aún poniéndote la vacuna tienes un riesgo pequeño, pero tienes un riesgo de contagiarte. Si tú te contagias, puedes contagiar a otras personas, y hay un grupo pequeño de gente que de todas maneras, a pesar de estar vacunada, pudiera desarrollar la enfermedad. Entonces, mientras haya casos que estén ocurriendo en el lugar donde vives, que es el caso actual en México, tenemos que seguirnos cuidando. Hasta que no deje de haber casos, entonces sí podremos pensar en, ahora sí, a lo mejor el cubrebocas se va a guardar. La realidad es que ahorita todavía no se puede. Si tú estás vacunado, te puedes contagiar y puedes contagiar a otra persona, y como ha pasado con los asintomáticos, pues la persona a la que contagias puede ser que no sea tan fuerte como tú en cuanto al sistema inmune y tenga una mala evolución. Entonces, por eso es tan importante aquí, como comentamos, la solidaridad, pensar en que al cuidar a los demás también te cuidas tú, pero que es una, pues, labor que tienes que hacer como ciudadano, el cuidar a los demás por una cuestión ética, una cuestión moral, una cuestión social. En un país donde tuvimos tan mala propaganda para el uso del cubreboca y que nos tomó tanto tiempo usarlo, y que creo que eso, bueno, ya no es que era alguien lejano el que se nos enfermó, sino yo creo que en este punto de la pandemia todos hemos perdido o a un familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo. O sea, esa cercanía de la muerte ya la tuvimos todos, doctor. Viene el semáforo verde, un semáforo verde que tiene muy preocupada a una gran parte de la sociedad porque ya no hay confianza y credibilidad en lo que nos dicen. ¿Cómo están los casos? Yo preguntaba hoy en el Ángeles de Lomas, ¿cómo están los casos COVID? Y me decían que ya no tienen ahorita casos de gravedad, pero que evidentemente en piso sí siguen existiendo casos de personas que tienen COVID. ¿Cómo está el hospital en el que tú estás en este momento? ¿Realmente sí hay una baja tan importante como dicen o no? Yo te lo pregunto porque tú estás al frente, entonces es más fácil que tú nos puedas decir a que de pronto toda esta infodemia que hay y que, bueno, que tristemente toma un carácter político cuando no debería de ser un carácter político, tiene que ser un carácter humano. Claro. Mira, yo te diría que tenemos muchos menos casos internados de lo que había, pues, en meses anteriores. Sí ha disminuido
tanto los casos en hospital como los casos graves, pero sigue habiendo casos delicados. Tenemos pues un paciente joven que con obesidad está entubado. Es decir, existe todavía el riesgo. Sobre todo lo que empezamos a ver es que la población que estamos atendiendo, pues es la población que todavía no ha tenido la oportunidad de vacunarse, gente menor de 50 años, y algunos de las personas que tienen entre 30 y 50 años, pues tienen o diabetes o hipertensión, obesidad, y entonces en este esquema de vacunación, en esta forma como decidieron vacunar, pues desafortunadamente no se tomó en cuenta las comorbilidades como una situación de riesgo, y sabemos que México ha sufrido muchas de las muertes por gente con obesidad, diabetes, hipertensión. Entonces, el riesgo de que tengamos un repunte y que aumenten los fallecidos existe, está presente. Eso, tenemos apenas el 20% de la población vacunada, la mayor parte todavía con una dosis, no con el esquema completo. Nos falta un largo trecho para poder decir que por vacuna, pues estamos seguros. Realmente lo que vemos ahorita es que seguramente la inmunidad por tanta exposición, pues ha hecho que los casos disminuyan, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar esa inmunidad en cada quien, y por lo tanto, pues lo que tenemos que hacer es seguirnos cuidando. Creo que ese es el mensaje más importante, independientemente de que si es el semáforo, la obligación tuya es seguirte cuidando. Si está en semáforo amarillo, si está en semáforo naranja, pues probablemente lo que implica es qué tanta movilidad puedes tener. Pero evidentemente la movilidad del domingo va a ser alta porque pues, vamos a ir a votar. Hagámoslo con cuidado, y creo que lo podemos hacer como sociedad, y es pues una oportunidad, como lo comentamos, de cumplir con un deber civil y cumplir con ese deber de solidaridad de cuidar a los demás. Dime una cosa, doctor, además de estas votaciones, el lunes viene la vuelta a clases presencial, algunas escuelas en una forma, otras escuelas en otra, otras contestan que ni siquiera saben porque tienen que esperar al resultado de las votaciones, lo cual nos hace pensar que más que una respuesta a lo que es la realidad sanitaria del país, tiene que ver con una pues estrategia política, ¿no? Incluso decían que ahorita se están poniendo más vacunas porque es época de votaciones, lo cual pues no debería de suceder, pero bueno, independientemente de eso, porque tenemos que ser mucho mejores que los que nos representan, yo creo que ese es el verdadero cambio de una sociedad, cuando la sociedad se hace responsable. ¿Qué hacer con los que vamos a mandar a los hijos a la escuela? Hay mucho temor al respecto por parte de muchos padres de familia. Sabemos que ya pues, el personal en las escuelas está vacunado efectivamente, pero papás de 40 pues todavía no, apenas están por la primera dosis. Los niños no están vacunados y entonces se habla de que también están enfermándose pues ahora jóvenes y niños. ¿Qué panorama y qué hacer? Sé que es una pregunta muy difícil y que bueno, solamente estás dando tu opinión y así lo entendemos. Mira, mi opinión ha sido, y lo he comentado en las redes, que abrir un mes de escuela, cuando ya está terminando este ciclo escolar, con un 20% de la población vacunada, también hay que decirlo, con la vacunación del magisterio, con una vacuna que todavía ahorita no tenemos el reporte de efectividad de una fase 3, es decir, de una fase abierta. Y sí puede ser que sea una vacuna muy buena, pero puede ser que no se resulte tan buena, pues creo que es un tanto apresurado. Sé que hay colegios en donde han estado pues preparándose para este momento, pero también sé que hay muchos que no. Entonces, yo, en mi opinión personal, es que deberíamos de esperar hasta agosto, hasta el siguiente ciclo escolar, y no tomar estos 2 meses que vienen como un periodo de vacaciones, sino de prepararnos realmente para que cuando las condiciones del país estén mejor, cuando haya más vacunados, pues también haya mayor preparación de las escuelas, los protocolos que se van a seguir, para que realmente la apertura a clases sea lo que esperamos que sea.
algo que añoramos porque los niños están ansiosos, están deseosos de volver a convivir, sí, pero sin poner en riesgo a una población que, volvemos a decirlo, ha sido brutalmente golpeada por esta catastrófica pandemia. Aquí ya se soltó un aguacerazo y espero que alcancen a escuchar mi voz. ¿Qué hacer para que no nos suceda lo que ha sucedido en otros países? Por ejemplo, el caso de la India, que eran tan pocos contagios y de pronto, viste, o sea, se saturaron hospitales. ¿Qué recomendación le das a la población, independientemente de quienes decidan o no mandar a los chicos a la escuela? Sé que muchos padres dicen ya para 2 semanas es ilógico, mejor esperar y arrancar en agosto, pero bueno, al final cada familia maneja pues las cosas a su modo y es muy complicado, creo que casi tan complicado como hablar de política, hablar de COVID. En estos momentos se generan discusiones que no llegan a ningún lado, pero ¿cómo podemos ser inteligentes como sociedad para que este repunte, que podría ser porque ya se está abriendo todo mucho más, no nos lleve a un lugar al que nadie quiere regresar, que es todo cerrado? Mira, yo creo que hay que aprender de lo que ha vivido la India. La India era un país en donde el primer brote que hubo, que ocurrió por ahí de julio y agosto, fue pequeño. Las medidas que se tomaron fueron importantes y se logró controlar. La desventaja de esa situación es que hay poca inmunidad en la población. Y cuando aparece esta nueva variante que ellos presentaron, la B617, una variante del COVID que es mucho más contagiosa en una población que todavía no tenía una inmunidad alta y que además ocurre en fiestas religiosas importantes que estaban teniendo los hindúes, en donde había un movimiento de masas muy importante, pues se dio la tormenta perfecta para que ocurriera lo que ha ocurrido. Yo creo que nuestra India, por decir así, sucedió en diciembre y enero. Lo que pasa es que la India tiene 10 veces más personas que lo que tenemos nosotros, es decir, la población de ellos es 10 veces mayor a la nuestra. En diciembre vivimos una situación terrible, enero, febrero. Probablemente la inmunidad que alcanzamos es alta, pero la inmunidad no es permanente. Eventualmente va a empezar la gente a perder inmunidad. Y es ahí cuando, si perdemos al mismo tiempo estas medidas o relajamos las medidas de prevención, pues nos arriesgamos a tener pues un repunte, espero que nunca como el que tuvimos el invierno pasado, pero pudiéramos tener otro repunte que además ya golpea a un sistema de salud que está verdaderamente cansado y muy devastado, tanto en la cuestión de insumos, en la cuestión de medicamentos. Es decir, un nuevo repunte en la situación actual de muchos de los hospitales sería catastrófico. Algunos ya han vuelto a abrir las áreas que habían estado destinadas a COVID, a los no COVID, es decir, el número de camas sería mucho menor. Hay que cuidarnos mucho porque en este momento un repunte de la mitad o de una tercera parte de lo de diciembre pudiera ser tan grave como lo que ocurrió en diciembre. Siempre es un placer escucharte, Doc. Sé que traes el tiempo bien encima. Bueno, saludo a todos los que aquí te están pues viendo. Cuidarnos, ser responsables, no confiarse en estar vacunados. Podemos seguirnos contagiando y contagiar a otros. Algo más que quisieras agregar. Fíjense que yo hoy pensaba mucho en ustedes, doctor. Entrenar con cubrebocas 1 hora y media es muy pesado, de veras, baja el oxígeno para el gremio de la danza, ha sido durísimo. Pero yo me pregunto, ¿qué hacen los doctores, las enfermeras y todo el personal médico que no está 1 hora y media, sino están jornadas enteras de trabajo usando esto, más el traje, sin hidratarse, poniendo sus vidas en riesgo? Bueno, en un país donde además no los vacunaron. No quiero ni siquiera entrar en ese tema porque ahí me enfado y pierdo la cabeza. Por favor, si no han comprendido, pónganse en los zapatos
de las personas que están al frente y apenas ahorita yo quisiera pensar que están respirando, ¿verdad, doctor? Es el primer momento donde no están tan cargados. Así es, creo que hemos tenido, pues por primera vez desde que empezó esto en marzo del año pasado, pues un respiro en cuanto a que por fin ves que el número de enfermos es menor, que esa angustia que vives pues es menor, pero como tú lo dices, creo que está en nosotros el lograr que esta tendencia que tenemos pues nos lleve a donde queremos, que es a no tener casos y no tener fallecidos. No podremos decir que hemos vencido hasta que no tengamos un par de semanas sin casos, un par de semanas sin fallecidos, y eso todavía se ve lejos. Entonces, el camino se puede dividir en gente que, pues, sigamos hacia un buen puerto, o que volvamos a tener estos pequeños o grandes o mayores casos, y lo cual, como te digo, ya para este sistema de salud, después de tanto tiempo, pues sería muy pesado volver a vivir pues algo como lo que pasamos en diciembre, enero y febrero. Me encanta participar contigo porque damos información. Creo que lo más importante es que sepamos lo que está pasando. No es asustar, es nada más prevenir. Y creo que estamos mejor hoy. Las elecciones se van a dar en un ambiente en donde tenemos menos casos. Afortunadamente esto no ocurrió en diciembre o enero, en donde hubiera sido pues algo impensable de realizar, pero tenemos esa gran oportunidad de nosotros de ser responsables, de cuidarnos, de cuidarte a ti y que nos cuides a nosotros. Un placer siempre escucharte, doctor. El domingo que esté en la casilla voy a estar así vigilando quién llega con cubreboca, quién no, ya te contaré. Los que vuelven a clases, pues sigan las recomendaciones. Por ahí hay muchas publicaciones del doctor en Twitter, siempre está compartiendo medidas para cuidarse, recomendaciones, o retuitea pues información súper relevante en torno a la pandemia. Lean lo que vale la pena. Yo creo que eso es ahorita en lo que hay que enfocarnos, más allá de por quién vamos a votar. Creo que dijiste una palabra que a mí me encantó: hacernos responsables. Hacernos responsables, y creo que en la medida en que cada quien asuma su responsabilidad, pues este México va a ir para adelante. Muchas gracias, Doc. Gracias infinitas, porque sé que estabas con el tiempo encima. Yo te agradezco esta ventanita de tiempo. Todos los que están conectados, acá nos ponen, bueno, si te pudiera leer lo que nos ponen: doctor, en agosto será prudente entrar de lleno a la escuela, ¿no sería mejor también paulatinamente? Pues hay que empezar a prepararnos para que se pueda hacer. Recuerden que también el daño emocional que han tenido los jóvenes, los niños, es muy grande. Han tenido ya una etapa larga sin convivencia con sus amigos, con sus compañeros. Somos seres sociales. Recuerden que pues también ese es un factor importante. Yo lo que les diría es prepararnos para un regreso adecuado, un regreso pues, en una forma bien planeada y que ponga en menor riesgo. Hay que pensar, el COVID no se va a ir de aquí a agosto, el COVID va a estar por aquí, hay que aprender a coexistir con el COVID, pero hay que estar protegidos, hay que estar con las medidas adecuadas. Te ponen aquí aplausos, Doc. Eso me encantó. Gracias de veras a todos los que nos están viendo. Fíjense que algo, antes de que ya deje ir al doctor, algo que me llamó mucho la atención y se me quedó grabado, doctor, es que decías cómo para los niños es mucho más fácil seguir las reglas y aprender el uso del cubrebocas. En mi estudio, que son puros chiquitos, todos los niños usan el cubrebocas como yo les mostré. En la clase que yo tomo, que somos adultos, todos así. Entonces, quizá hablar mucho con los niños sobre el cuidado personal que tienen que tener, pero yo creo que esa generación está mucho más preparada y se va a saber adaptar mejor a este cambio, que fue como un cambio climático, doctor. Es como si nos hubieran venido los glaciares y nos hubiéramos tenido que adaptar, y los adultos estamos necios a que no, que no, que no.
Y los niños ya entendieron que es otra forma. Entonces yo creo que de ahí se deben de agarrar las escuelas y los papás deben de dejar de ser menos necios y realmente poner atención en que sus hijos están listos para de veras seguir las reglas de una forma que se sorprenderían. A mí me dan clases todos los días mis alumnos, doctor, porque les digo, respiren tantito y salen del salón, respiran y se lo vuelven a colocar como soldados. Sí, Parecen de tus enfermeras. La realidad es que creo que nos falta ser partícipes a los niños en que sean esta parte de la solución del problema. Ellos han estado un poco alejados, nada más cumpliendo órdenes. Es importante que los niños entiendan que ellos también pueden participar en el cuidado de ellos mismos, de sus amigos y evidentemente de su entorno familiar. Yo creo que va a ser una generación que va a ser mucho más consciente de la salud de lo que fuimos nosotros, una generación que puede ser mucho más consciente de disfrutar las cosas simples de la vida y no estar tan preocupados por el estilo de vida que llevábamos antes de la pandemia. Creo que podemos hacer que la generación que venga sea mucho mejor que la nuestra y pues de eso se trata la vida, de dejar de trascender en la gente para que sean mejores cada vez. Muchísimas gracias, Doc. Ya te dejo, sé que estás cargado de trabajo. Gracias de veras, gracias a toda la gente que se conectó. Va a estar este programa en YouTube, lo pueden volver a ver, compártanlo, sigan al doctor en sus redes. Te mando un abrazo fuertísimo, doctor. Muchísimas gracias siempre por ser tan accesible. Eres un ejemplo de lo que yo creo que deben de ser todos los mexicanos. Estás en lo tuyo, concentrado, sin hacer mucha faramaya, de veras, ejemplo. Ojalá todos nos enfoquemos así en nuestro trabajo y hagamos lo que nos corresponde. Es un honor ser tu amiga y que estés acá, de veras. Gracias, Carla, igualmente. Gracias, doctor. Y a seguirnos cuidando. A seguirnos cuidando. El doc se despide, yo les voy a platicar un poquito de este lugar en el que estoy, que es un restaurante. He estado apoyando a empresas mexicanas, a marcas mexicanas, los que me siguen lo saben. Está la lluvia, bueno, cayéndose. Este restaurante es un espacio que vende comida vegana, cafés, y que, bueno, la pandemia les ha pegado a los pequeños negocios durísimo. Yo los invito, y miren, hasta traje, ya saben que soy necia, de tomarme un rico café que alguien me prepare, a apoyar una marca, que no se vea mucho la marca, que es transnacional, pues yo digo que apoyemos a los locales, que empecemos a apoyar empresas mexicanas. Quizá es momento de veras de creer en nosotros. Yo veo a los médicos, estaba platicando hoy como con 4, y les da igual el color del partido, si el que llega es blanco, fifí, morado, azul, lo atienden. Yo creo que México debe de empezar a jalar parejo. Este domingo que vayan a votar, por favor piensen que los que estamos en las casillas, pues somos madres, padres de familia, que estamos arriesgándonos para cumplir con nuestra labor, con nuestro, pues, responsabilidad ciudadana. Si estás en casa y te sientes mal, por favor, no asistas a las casillas, no lleguen con el cubrebocas abajo. Esto es como si trajeran el calzón con el asunto de fuera, no inventen. Esto no sirve. O sea, es como si no traen nada. Vayan bien protegidos, protejan a los que están al lado, y creo que ese es el primer gesto de ciudadanía y de responsabilidad que necesita este país, más allá del color o de la oposición o del voto informado o no informado que vayan a hacer. Empiecen por ser ciudadanos responsables, y para eso no se necesita ni no tener ni sí tener. Lo que se necesita es mucha educación, mucha visión y mucho amor por tu país. VitaFresh, muchísimas gracias. Les voy a dar una enseñada. Miren qué bello lugar. Es una cafetería hermosa, local, empresa mexicana. De veras, apoyemos lo que es nuestro. Muchos países lo hacen y sería divino que nosotros también lo comenzáramos a hacer.
Gracias a toda la gente que se conectó. Estaba la lluvia del caramba, casi no escuchaba yo al doctor. Espero que hayan escuchado bien mi voz. Desde el 4º piso, el domingo no hay programa porque voy a estar en la casilla siendo escrutadora. Voten, voten, voten y sobre todo hagan. Ese es el ejemplo de los médicos, de las enfermeras y de todo el personal de salud que ha estado ahí en la primera línea de batalla. No hablar tanto, sino hacer. Hacer desde lo más bello que es ser humano. Muchísimas gracias, Carla Tra, desde el 4º piso. Bonita noche.